Escuela de Ciencias Sociales, sede Medellín. En nombre de las bibliotecas UPB y la Dirección de Investigación y Transferencia CIDE, damos el agradecimiento por participar en esta sesión. Encuentros con el investigador es un espacio para conocer la experiencia de vida de los investigadores UPB y las metodologías que utilizan para su producción académica y científica. En estos encuentros contaremos con la participación de los investigadores de las distintas facultades en el ámbito multicampus. Les informamos que nuestros encuentros se realizan el último jueves de cada mes en el horario de 4 p.m. por este mismo canal. Se informa que nuestros encuentros serán grabados con el propósito de que queden como memorias. Serán publicados en el repositorio institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana y difundidos en los diferentes medios de nuestra institución con el fin de que podamos revivir nuestros encuentros. Damos el agradecimiento por la participación y los invitamos para que al final del conversatorio participen con preguntas y comentarios. Bueno, hoy le damos la bienvenida y un cordial saludo a nuestro investigador Omar Muñoz, quien es publicista, especialista en neurociencia, magíster en creatividad aplicada y comunicación avanzada. Se ha desempeñado en las áreas de ciencias sociales como comunicación y periodismo, medios de comunicación social, psicología y ciencias de la información, que compete a aspectos sociales, historias especializadas y humanidades. Fue director de investigación de Epilión, director del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB. Le auguramos muchos éxitos porque es nuevo en su cargo. Su línea de investigación: entorno y consumo, comunicación y comunicación publicitaria. Investigador Omar, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo estamos. Bueno, me voy a sentar aquí a terminar porque es que no, pero porque tenemos todo, guardemos eso. Vamos a pedirles un favor de que cierren micrófonos para que no haya interferencia. Entonces voy a comer el de... Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente es que el micrófono de Claribel Ospina está abierto, entonces se está escuchando todo. Listo. Bueno, muchísimas gracias a Blanca por esta excelente invitación, a todos los asistentes, a los formadores, a los estudiantes, semilleristas que se encuentran haciendo parte de esta iniciativa tan bonita de compartir el proceso investigativo, de poder conocer las experiencias, las anécdotas, los aciertos, las frustraciones que a veces también suceden en este proceso investigativo, pero que hacen parte de un proceso de crecimiento. Entonces, cuando me extendieron la invitación, inmediatamente dije, claro, me interesa de una, cuenten conmigo, porque me parece muy bonito estos espacios para poder compartir, escuchar, preguntar, cómo han sido los diferentes procesos y ver muchas formas de hacer investigación, ¿cierto? Cómo se investigan en unas áreas, en otras, los procesos, etcétera. Así que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos para poder contribuir a estos procesos de formación investigativa. Tengo cerrado. Bienvenido de nuevo. Entonces usted nos va a contar cómo ha sido todo su recorrido. Lo escuchamos. Bienvenido acá. Bueno, ¿cómo comienzo yo en este mundo de la investigación? De hecho, pues cuando estaba en el pregrado, hace muchísimos años, ni siquiera se encontraba en el pensum un componente investigativo, y estábamos hablando de hace muchos años. No, el componente investigativo en un programa como en el que yo me formé, que es el programa de publicidad, no tenía cabida, no se contemplaba. Mi experiencia investigativa surge más por una curiosidad en el pregrado en relación a unos temas asociados a la creatividad y la innovación. Es decir, en el pregrado me doy cuenta que aquellos ejercicios, trabajos, talleres que implicaban un mayor componente de generación de ideas, pues o se me favorecía o los disfrutaba mucho o recibía una retroalimentación de los docentes que me motivaban a seguir. Los docentes cuando me decían, ve, mira, por aquí esto está muy bien, esta propuesta es interesante, te felicito por esto, aquí hay un gran potencial, eso me fue como motivando
hacia lo que se conocía en aquel momento como el perfil de creatividad, o sea, generación de ideas para estrategias de empresas o marcas. Y fui fortaleciendo ese campo en el pregrado, o sea, fui esas materias que implicaban un componente creativo, pues como que sentía que yo daba más de mí, sin desconocer la importancia de las otras. Pero como les digo, no existía una materia de fundamentación, una investigación, uno, dos, ni siquiera trabajo de grado. Y en algún momento, cuando ya salgo al mercado laboral, a trabajar en empresas, en estas áreas de creatividad, sigue en mí una curiosidad por entender cómo funciona el proceso creativo. Es decir, ya desde la universidad yo quería entender un poco más cómo es que el ser humano genera ideas, por qué se bloquea, cómo me puedo desbloquear, cómo puedo mejorar mi rendimiento creativo y tener mejores ideas. Esa era una pregunta como muy genérica que me empezó a acompañar desde muy temprano. Y cuando salí a trabajar, yo veía que mis colegas, y ya lo había visto en mis compañeros de universidad, yo veía que unos compañeros que tenían unas ideas de mejor calidad, mucho más sorprendentes, más interesantes, lo vi también en el mercado profesional laboral, y es veía colegas con unas ideas geniales, o sea, con unas soluciones que yo decía, ¿cómo hizo para llegar a esa idea? A mí no se me hubiera ocurrido. Entonces todo eso me lleva a decir, pero ¿cómo puedo hacer para mejorar mi creatividad? Entonces empecé a tomar un curso, un taller, a tratar de entender el fenómeno de la creatividad, y sin proponérmelo, un día estaba en la oficina trabajando en el computador. Esto les va a causar risa y ya van a ver por qué. En ese momento ya van a empezar a hacer cálculos de cuánta edad tengo y en qué momento me encontraba de mi vida. No existía Google. El gran buscador de aquel momento se llamaba Altavista, es decir, Yahoo ya existía. Altavista era otro gran buscador y ya a poco tiempo iban a hacer Google. Ese es el momento en el que contextualizo esta historia. Y yo me encontraba en Altavista buscando unas cosas en el trabajo, ese gran buscador. Internet no era en aquel momento como hoy lo entendemos y lo vemos. Y resulta que estaba buscando una cosa para un trabajo en una empresa y por casualidad me encontré con una maestría en creatividad. Yo en mi vida me imaginé que uno pudiera hacer una maestría. Yo no sabía que era una maestría en aquel momento, y mucho menos en un área afín a lo que a mí me gustaba. Entonces empecé a indagar, busqué, leí el pensum, lo que había en internet, y dije, esto está muy interesante, qué cosa tan bacana. En aquel momento, también les va a causar risa, no existía, por supuesto, ni Skype, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de lo que hoy conocemos. La comunicación era por correo, ¿cierto? Entonces yo pedía unos documentos, uno los mandaba y luego se los regresaba. Pero eso me empezó a dar mucha curiosidad porque vi un pensum, unos contenidos que explicaban la creatividad desde una perspectiva que yo nunca había contemplado, y era la psicología. Esa maestría tenía un gran enfoque de entender la creatividad desde la psicología, y la impartían en España, en una ciudad que se llama Santiago de Compostela, es decir, la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pues en España, una maestría en creatividad. Y empecé, busqué, mandé papeles, me aceptaron y me fui a España a hacer esa maestría. Pues para mí resultó una experiencia increíble, pues porque fue haber conocido unos profesores en España que muchos años después vine a reconocer y a darme cuenta que eran profesores de punta en estos temas. Hoy siguen siendo grandes referentes, pero en aquel momento yo como estaba, no entendía estas dinámicas de investigación, ni citación, ni referencia, ni nada de eso, pues eran profesores, otros profesores. Sabía que tenían libros y en sus clases mostraban algunos de esos libros y yo adquirí algunos de esos libros, pero para mí ese encuentro fue fascinante porque me abrió la mente. Me dijo, la creatividad sí se puede investigar, es un objeto de estudio, y ahí encontré las primeras bases porque ya había unas explicaciones diferentes, ya había una tesis que entregar, ya había un proceso investigativo al cual me enfrenté, y eso me encantó. Yo volví al país, defendí mi tesis, durante 2 años después defendí mi tesis, volví al país y llegué pues muy contento nuevamente a trabajar en el sector empresarial. Pero ese contacto me abrió mucho la mente, no solo por los contenidos, los profesores, sino porque me di cuenta que había una gran oferta académica para estudiar temas afines en creatividad, que en ese momento en Colombia no había nada parecido. En España sí había muchísima oferta. Y en ese encuentro me di cuenta que se podía hacer un doctorado. Yo, un doctorado, pues para mí eso era un mundo nuevo, no sabía, pero me quedó sonando. Es que usted puede, si quiere, hacer un doctorado en estas disciplinas afines, porque allí había una gran oferta. Entonces volví al país, seguí trabajando, seguía pues haciéndolo profesionalmente lo que sabía hacer, y seguía estudiando, seguía leyendo, seguía asistiendo a eventos, congresos, hasta que un día me propusieron, alguien me hizo la propuesta de dictar clase en la universidad, en la UPB,
Y yo dije, listo, pues beca, yo no sé dar clase, pero me acuerdo mucho que la directora del programa en ese momento de publicidad dijo, lo que pasa es que tú tienes un perfil atípico, tú tienes una formación profesional de pregrado, pero además tienes una maestría en algo que aquí nadie la tiene, ¿cierto? En creatividad. De hecho, el nombre es muy rimbombante porque es Maestría Internacional en Creatividad Aplicada. Entonces eso llamaba mucho la atención. Y me dijeron, no, ven, aquí te acompañamos en el proceso educativo. Y fue una experiencia increíble la docencia. Y desde esa vez ya me enamoré de la docencia y al poco tiempo dejé las empresas y me vinculé como docente. Me vinculé como profe de tiempo completo. Y a los pocos años, no, me recuerdo cuando hicieron la entrevista en la universidad, le conté la maestría y por qué la maestría. Dije, no, ojalá de pronto algún día me da por hacer el doctorado. No estaba dentro de mis planes. Pues al cabo como de 3 años de yo estar vinculado a la universidad, me decían, ¿usted cómo va con su proceso? ¿Quiere hacer el doctorado? Sí, yo lo quiero hacer, pero iba a mi ritmo. De hecho, yo lo quería hacer o en Portugal o en Brasil, porque en mi campo de conocimiento, que es la publicidad, la mejor creatividad publicitaria cercana a nuestros idiomas son España, Brasil, Argentina, y luego pues son potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países. Pero digamos por afinidad temática, pues Brasil, y estaba estudiando portugués, y pues lo hacía como a mi ritmo y no tenía ninguna afán. Y un día, aquí sí les puedo dar la fecha, en el año 2009, el director de la facultad me dice, Q, usted lleva como 3 años diciendo que quiere hacer un doctorado, lo quiere hacer. Entonces me empezó a dar como unos ultimátums, como a motivarme, y yo dije, pues bueno, ya que Brasil y Portugal se demoran tanto en darme respuestas, porque yo escribía, se demoraban en contestarme, pues no tenía ningún afán. Dije, listo, pues voy a buscar el mercado que ya conozco, el mercado español, escribí, busqué, pues ya estaba Google, ya estaba Facebook, todas estas grandes redes, busqué en Google doctorados y encontré uno, pero en Barcelona. Yo, qué interesante. Bueno, hice todo el trámite, fui y sucedió un fenómeno. Entonces aquí voy a contar una cuestión de la anécdota que es bien interesante. Cuando yo me postulo al doctorado, ya mando todo por internet, mando la documentación, me hacen entrevista por Skype. Me dice, mire, usted es un candidato para hacer el doctorado, pero hay un problema, usted tiene que hacer pues primero una maestría. Entonces yo les digo, no, mire, pero yo ya hice una maestría en Santiago de Compostela, inclusive está homologada en mi país, está convalidada, miren, aquí están las evidencias. Y me dicen, sí, pero hay un inconveniente. Lo que pasa es que cuando usted empezó a cursar esa maestría, la hizo con un pensum viejo porque lo hizo antes de que se comenzara en funcionamiento la Unión Europea. Es decir, yo comencé a estudiar un año antes de que entrara oficialmente a funcionar la Unión Europea. Por lo tanto, yo había comenzado con un pensum viejo y no entraba en la nueva lógica y acuerdos de Bolonia y un montón de cosas nuevas. En resumida cuenta me dijeron, no le sirve, tiene que hacer otra maestría porque ya las características cambiaron, entonces no le sirve. Entonces me dijeron, ¿qué puedo hacer? Le pregunté, ¿qué puedo hacer? Me dijeron, no, pues curse una maestría relacionada con un tema afín. Entonces busqué en Barcelona, en la universidad, y encontré una maestría afín, que es una maestría en estrategia y creatividad. Y dije, esta es la más afín, la quiero hacer, y la hice. La maestría duraba 2 años, pero yo tenía claro que mi tránsito era hacia el doctorado, con lo cual logré, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, sacarla en un año. La saqué en un año, presenté mi tesis, la defendí e inmediatamente pude enganchar con el doctorado. Y así, finalicé mi doctorado en el año 2013, en el año 2014 vuelvo al país y vuelvo ya como investigador a liderar un grupo que hasta el año pasado lideré, que es el grupo de publicidad de Pilión, durante 6 años. Entonces, es un poco para contar cómo llegó a la investigación, más por una motivación y una curiosidad de un tema que me apasionaba y que en el camino me fue encontrando este tema de la investigación y me terminó encantando y hoy me defino como investigador, pues básicamente. Así llegó Blanca un poco a esta historia, un poco extensa, pero con unos componentes ahí bastante interesantes. Bueno, Omar, pues aquí yo podría decir en una frase de una reflexión que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entre comillas, desconozco pues el autor, pero lo pongo aquí comillas. Admiro pues ese proceso tan bonito que usted ha tenido durante toda esa formación que ha ido construyendo, y hay una parte muy interesante que me parece que usted se preguntaba, aunque no conocía eso, se hacía preguntas, ¿qué será esto? Y se metía. Y pienso que eso es un buen elemento aquí como para quienes nos acompañan, que uno a veces no lo tiene que conocer todo, sino meterse, y ahí es donde se va envolviendo como en todos estos elementos que tienen que ver con su tema de interés. En este caso, como estamos hablando de su formación de investigación,
¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas que están empezando a investigar? Vean, pues yo voy a hablar de mi experiencia y lo que he visto con otros colegas en otras latitudes. Y cuando yo recuerdo que a uno le decían que en la investigación también había curiosidad, había creatividad, pues, cierto, uno decía, pero ¿cómo, cómo, cómo? Y tal vez es eso, es la curiosidad, es decir, el proceso investigativo comienza con una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de mucho tipo, de muchísimas magnitudes. En mi caso era un tema muy, muy cercano a algo que empecé a descubrir en mí que me gustaba, la generación de ideas, y quería entender mejor cómo generar mejores ideas. Así empezó todo. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y qué es un bloqueo? ¿Y cómo me desbloqueo? ¿Y cómo hago para tener? Entonces eso me llevaba a leer, a buscar, a entender, a escribir, hasta que me encontré con este proceso de formación que les cuento, donde pues ya eran unos expertos, eran gente muy conocedora, eran unos referentes increíbles, con unas experiencias, anécdotas, casos increíbles, donde yo era, pues, o sea, hice match con que encontré en este proceso de formación académica explicaciones a fenómenos que a mí me impactaban, ¿cierto? En ese caso eran personales, pero pueden ser preguntas del entorno, pueden ser preguntas de mucho tipo. Y mi consejo es como no perder esa capacidad de hacerse preguntas, ¿cierto? Y muchas veces empezar a investigar en eso que a uno le gusta. Y ahí uno tiene hobbies, tiene pasatiempos, y de ahí pueden surgir pequeños ejercicios investigativos, ¿no? Me gusta la fotografía en el tiempo libre, ¿cierto? Ay, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? Y empieza uno a experimentar, a probar, a cambiar el lente, me alejo, me acerco, le pongo un papel, o sea, empiezo como a improvisar sobre eso, a ver qué pasa, y eso me va llevando y me sorprendo con lo que encuentro. Ay, mira lo que pasa, y mira si quito este filtro, mira, increíble, y no le puse filtro, sino un papel celofán de color rojo, y mira lo que pasa. Entonces, eso va como encendiendo una llama, eso así lo definiría. Lo importante es que esa llama de la investigación le estemos echando, ¿cierto? Alimentando ese fuego. Y eso lo hace la pasión, es decir, que uno lo disfrute haciendo. Para mí, el investigar es eso. Y además con un elemento que ha sido muy gratificante para mí, que me permitió hacer el cambio del mundo profesional al académico, y es que me di cuenta que en la academia yo iba a seguir, me permitía, encontraba el espacio para seguir leyendo, seguir profundizando, y que iba a ser absolutamente dinámico todo el tiempo, que yo iba a tener que estar actualizado todo el tiempo, que el proceso investigativo no es que ya lo sé todo y no sé, y ya, no, yo creo que el proceso investigativo nunca termina. Y ese hecho de que sale una nueva tendencia, de que sale una nueva noticia, de que sale algo, es uno querer saber qué pasa y cómo se relaciona con lo que uno venía entendiendo. Entonces eso hace que sea muy dinámico, ¿no? Y que sea que no sea estático, ni rígido, ni monótono, ni aburrido. Entonces uno siempre está moviéndose, moviéndose y buscando y explicando y encontrando los resultados y apoyando y apoyando. Entonces es como eso, es mantener una pasión, encontrar algo, empezar por algo que a uno le guste, que quiera entender, que quiera como comprender un poquito más, que sea curioso, que quiera leer, que pueda abrir la mente, ¿no? Cuando yo me enfrento a estos profes que eran de psicología, inclusive del ámbito del psicoanálisis, yo digo, uy, pero ¿cómo así que el psicoanálisis y creatividad? Claro, el psicoanálisis tiene que ver algo con creatividad, pero después me encuentro en mi doctorado que yo quiero entender la creatividad desde el punto de vista neurobiológico y digo, ay, pucha, pues bueno, aquí voy a hacer una especialización en neurociencia para entender un poquito más qué pasa. Entonces se vuelve absolutamente multidisciplinar. Por eso en la presentación cuando la leían pero es que ha hecho estudios de neurociencia, pero es que también ha tenido relación con la psicología, pero entonces yo creo que para mí el proceso investigativo ha significado abrir la mente a ver que de muchas áreas de conocimiento puedo entender eso que a mí me gusta. Y de hecho, cuando yo hablo de la creatividad, soy absolutamente multidisciplinar y cuento los aportes que hacen la sociología, la creatividad, la antropología, la creatividad, la física cuántica, la creatividad, la biología, las artes, la historia, la psicología, la educación y la pedagogía, ¿cierto? La química, la neurociencia. Entonces, todas estas disciplinas han aportado a la comprensión del fenómeno de la creatividad y por lo tanto para mí es apasionante porque entonces no estoy en un solo campo de conocimiento, sino que estoy entendiéndolo desde una magnitud mucho más holística. Entonces, esa sería como mi mayor recomendación, que les guste, que lo disfruten, que se vuelva un elemento, un motor de pasión, pero siempre tener la mente abierta, ¿no? La mente abierta para encontrar, para probar, para experimentar, ¿cierto? Ensayo, error, bueno, muchas cosas. O sea que concluimos que es apasionado, apasionarse por lo que hace, también ser curioso, un buen lector, fundamental ser lector,
que el conocimiento es transversal, ¿sí? Porque si yo soy buen lector, me voy a mantener actualizado, me va a permitir hacer transversalidades y una mente abierta. Muchas gracias por esa recomendación. ¿Qué habilidades considera usted que debe tener un investigador en su área del conocimiento? Bueno, esta pregunta me la hacían hace poquito en una entrevista también muy asociada. Y es, bueno, además de esto de la curiosidad, digamos, como esa habilidad o competencia blanda que ya tenemos muchos, pero potenciarla, eh, una curiosidad permanente, pero sobre todo, digamos, en el campo aquí, ya hablando de las ciencias sociales, mucha sensibilidad humana, ¿cierto? Como una capacidad de observación, de leer entre líneas el contexto, lo que ocurre, no solo lo obvio y lo evidente, sino unir, conectar cosas, fenómenos, circunstancias y situaciones que se dan ahí en la calle, porque al yo moverme mucho en el terreno de las ciencias sociales, pues siempre está el ser humano en el centro, es decir, que lo motiva, que lo frustra, que lo alegra, que lo entristece, que lo lleva a tomar esa decisión, que lo lleva a no tomar esa decisión. Entonces las investigaciones empiezan a moverse allí. Y la creatividad en mi caso, al ser una condición humana, es algo absolutamente humano, que nacemos con él, que lo desarrollamos y lo potenciamos, pues básicamente lo que nos va a permitir es entender que todos lo podemos desarrollar. Entonces, un poco es ese elemento humano de entender las personas, cómo les ayudamos a mejorar la creatividad personal, organizacional, profesional, pero siempre en nuestro campo está como una sensibilidad humana, o sea, entender a las personas, ya sea, si hablamos desde la psicología, por supuesto, pues se entiende la naturaleza de lo que pasa en la mente humana, pero si hablamos de trabajo social, por ejemplo, que es otra de nuestras facultades de la escuela, estamos hablando de esa preocupación, ¿cierto?, por esos seres humanos o comunidades que son vulnerables, que están, ¿cierto?, en otras circunstancias, en condiciones de diferente índole, pero si hablamos de comunicación, entendemos la comunicación entonces como un elemento, ¿cierto?, que hace que los seres humanos podamos interactuar. La comunicación es un elemento mediador que se da de muchas formas, no solo desde los dispositivos, sino como un lenguaje y cómo ese lenguaje se construye y construye cultura. Y por supuesto, pues ya desde el ámbito comercial, pues lo que vendría a ser la publicidad. Pero en todos, por eso cuando hablamos en este campo, en este caso de ciencias sociales, y vemos que está una facultad de psicología, una facultad de publicidad, de trabajo social, de comunicación, ¿qué tienen en común? El ser humano, ¿cierto? O sea, la preocupación por entender al individuo. Ok, aquí podría decir que todos los saberes deben de proyectarse en lo humano y desde esa parte, desde esa sensibilidad, pensar en el otro, cuánto le puede servir, qué puedo yo como influir a mejorar de pronto para el bienestar del otro. Muy bien, muchas gracias. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Qué dificultades ha tenido en el proceso de investigación? Porque nada es color de rosa, pues usted no llegó tan fácil a estos finales tan bonitos que nos está contando. ¿Nos podría contextualizar un poco de esas dificultades que se puede presentar en el momento de investigar? No, hay muchas y las he tenido, las tengo y las seguiré teniendo. Es decir, el campo de la investigación no es el mundo que tiene todo ya resuelto, no. De hecho, justamente esa es su dinámica, ¿cierto? Que todo el tiempo está tratando de encontrar explicación a fenómenos de todo tipo, ¿cierto? Y en cualquier campo de conocimiento. Porque si entendemos que la naturaleza humana en lo más profundo está esa curiosidad, y la curiosidad es uno de esos detonantes que hace parte de la investigación y que luego se traduce en algo que uno podría llamar pregunta de investigación, o sea, todo eso puede llegar a esta narrativa. Lo que vemos en el fondo es que el ser humano, ¿cierto?, tiene algo que siempre lo lleva a tratar de entender el porqué o los fenómenos, y eso siempre ha estado en nosotros. ¿Será que el universo tiene un límite? O sea, las galaxias, las estrellas, llegará a un punto en que hay una barrera, ya hay ¿cierto? No lo sabemos, estamos en constantes hipótesis, descubrimientos, evidencias, pero el ser humano se plantea, ¿será que algún día podremos vivir en Marte? Y hoy vemos que todas las investigaciones, ¿cierto?, en ese campo empiezan a mirar, a contemplar qué se requiere, adversidades, etcétera. Entonces, yo creo que al ser tan dinámico, las dificultades siempre van a estar y estarán, o sea, no se pueden obviar. Pero con las que más me encontré, por ejemplo, en mis inicios,
entrar en la lógica de lo que era la metodología científica era un discurso que yo no entendía, ¿cierto? Es decir, el saber cómo es un proceso, cómo plantear una pregunta, cómo hacer un rastreo bibliográfico, cómo plantear unos objetivos, una metodología, un análisis de resultados. Es decir, el método científico, pues para mí era un mundo nuevo, que al principio salía de lo que yo hacía habitualmente y me costaba, pero con el tiempo, pues uno más o menos empieza como entenderlo. Entonces hay un proceso en la formación que es natural, o como cuando uno se enfrenta a un nuevo software que le permite analizar unos datos y si uno no tiene idea le toca aprender y ahí empieza a tener una serie de relación. Entonces hay unos elementos cotidianos que se dan de esa manera, unas adversidades. Hay otros de índole que a veces uno no controla cuando uno está haciendo un proyecto de investigación y cambia alguna de las variables, ¿cierto? Como nos ha ocurrido ahora en pandemia, y me ha ocurrido mucho. Tenemos planeado una investigación, un trabajo de campo y nos dan una noticia de que todo el mundo encerrado. Otra vez, bueno, pues entonces, ¿cómo salimos? Ya tenemos todo listo, todo planeado. La gente, no se puede, las empresas no permiten. Entonces, ¡pum! Entonces, eso significan tropiezos, pero en la vida estamos llenos de tropiezos para todo, ¿cierto? Hasta cuando estamos en la casa viendo una película y se va la luz, ¿no? Y, ay, o la señal no entra, o se cae el internet. Entonces, es entender que lo que ocurre en las dinámicas de investigación, esas dificultades, son equivalentes a muchas veces lo que ocurre en otros aspectos de la vida. Solo que a veces uno se angustia, se desespera, o porque tiene un convenio y se está agotando el tiempo y no ha hecho todo lo que tiene que hacer y entonces eso tiene unas implicaciones. Entonces, claro, eso le da un grado de adrenalina y estrés particular, pero son preocupaciones, digamos, naturales. Dificultades o retos, por ejemplo, algo tan simple como, y que uno tiene que empezar a trabajarlo, y es que a veces el idioma puede ser una barrera. Cuando uno se da cuenta que muchas investigaciones de punta, que lo mantienen uno actualizado, a lo mejor están en otro idioma, no solo inglés, sino que a lo mejor están en alemán, en mandarín, en japonés, no sé, en danés, uno dice, pucha, bueno, y aquí necesito, entonces, ¿cómo supero eso? O que tengo que ir a un congreso donde se requiere un buen dominio del inglés si quiero, como transmitir, contar fielmente, sin distorsión, o interactuar con otras personas y generar redes. Entonces, en algún momento uno dice, tengo que empezar a trabajar en ese tema y perfeccionarlo. Entonces, se van desarrollando unas competencias que la misma dinámica de investigación le va mostrando al investigador, y es el investigador quien decide si le apuesta, si lo hace, si perfecciona, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones normales. Cosas como o trabajar en equipo o trabajar individual, ¿cierto? Trabajar con investigadores que uno no conoce de otra institución, de otra universidad, de otro país. No es lo mismo que trabajar con el amigo del lado del escritorio que lo ha hecho toda la vida. Entonces, pueden haber muchos tipos de situaciones que lo obligan a uno a adaptarse, pensando en un fin último, y es que se logra hacer la investigación y ir sorteando esas dificultades que pueden ser financieras, pueden ser sociales, políticas, económicas, de mucho tipo, ¿cierto? Profesionales, o una barrera donde uno tiene que, no sé, analizar unos datos y no tiene, no sé, un software especializado, y bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Entonces yo creo que hay retos grandes, medianos, pequeños, pero es como todo en la vida, yo digo como todo en la vida, es decir, quiero viajar, no sé, a un país que me piden visa y me dicen, no le dan la visa, pues ahí hay un problema, ¿cómo lo resuelvo? Pues vuelvo y me presento, o vuelvo y mejoro, o me voy a otro país, o espero, no sé, ¿cierto? O sea, los problemas, las grandes dificultades las hay, ¿cierto? No es que sean especiales o más grandes o más pequeñas que otros problemas en la vida, no, son particulares del ejercicio de investigación. O sea que podríamos decir que los retos nos invitan aunque hayan dificultades, son retos que son oportunidades para ir creciendo. Muy bien. ¿En qué temas se ha especializado durante su trayectoria en investigación? Bueno, miren, como les contaba, yo empecé con la creatividad y sigo con la creatividad porque es mi ADN, es decir, todo lo que tenga la palabra creatividad e innovación me interesa, en cualquier campo, por muy alejado que parezca. Inclusive, recuerdo que alguna vez un filósofo me dijo, a vos que te gusta el tema de la creatividad, tenés que entrar a leer los fractales, ¿cierto? Y los fractales son un componente de una disciplina muy concreta. Y yo decía, pues hasta allá. O me decía, no, tienes que leer de física cuántica, que para mí ha sido muy difícil porque es una dinámica de entender la realidad de otra manera, como uno la entendía. Me ha costado, lo he hecho, y efectivamente la física cuántica tiene algo que decir de la creatividad, y así, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que para mí el ADN de la creatividad siempre ha estado, siempre está ahí, pero he encontrado muchísima satisfacción abriendo la mente
a esas otras disciplinas que contribuyen a entender el fenómeno de la creatividad, que no solo es desde la comunicación, el diseño, la publicidad. No, no, no. Hay una aplicación de la creatividad, pero la esencia creativa que es humana se puede leer desde varias disciplinas. Entonces ahí es donde me acerqué entonces a la neurociencia y para mí fue revelador, pues siendo muy difícil, muy complejo de entender, muy técnico, pero hay mucho allí para entenderse. Y empezar a leer investigaciones y neurobiólogas que hablan de creatividad. Entonces, bueno, fantástico. O el aporte que le hace la filosofía, la creatividad, cómo se entiende una dimensión de la creatividad desde la filosofía, fue interesantísimo, ¿cierto? O la química, ¿no? Cuando nos explican que hay unos neurotransmisores en el cerebro que participan en ese proceso creativo, pues yo creo que el sorprenderse por el nuevo conocimiento es un motivador permanente. Entonces, digamos que encuentro mucho placer leyendo, investigando, aportando, dando talleres a empresas. Cuando me llaman, mira, necesitamos tu apoyo para esto, yo siempre digo, sí, cuente conmigo, porque me interesa entender el fenómeno en ese campo. Y, y hay que ser muy flexible con esa apertura y multidisciplinariedad. Les cuento una anécdota que estoy viviendo en este momento, que para mí ha sido fantástica, y es que resulta que en la universidad hay un proyecto muy grande, ¿no? De Colombia Científica de nanobiocáncer. Y entonces me invitaron a apoyar un proceso con unos médicos que están haciendo estudios de maestría, doctorado, para que les enseñe a cómo contar esa narrativa investigativa desde lo que se conoce como la modalidad del elevator pitch, es decir, ser capaces de contar todo un proceso de investigación muy complejo en 3 minutos. O sea, años, meses de investigación que uno se podría demorar horas hablando de ella. Me dicen, es que el reto es cuéntelo en 3 minutos. Y cómo yo construyo una narrativa, ¿cierto?, que me permita contar eso en 3 minutos. Entonces ha sido un reto muy interesante porque tiene un ejercicio de creatividad, pero una apertura mental, porque es interactuar con un proyecto de investigación muy particular, con una terminología científica muy particular, pero ser capaces de construir una narrativa creativa interesante. Entonces, vamos a ver cómo resulta el ejercicio, pero para mí resulta tremendamente apasionante, porque es un reto, como bien decías, Blanca, es que los retos nos motivan, y a mí cuando me dicen, ¿usted por qué lo hace? Es porque me motivan los retos, y me le mido a los retos. Ok, muy bien. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones a la hora de investigar? Uy, vea. Primero, cuando finalicé mi proyecto doctoral, ¿cierto? Porque fue un proyecto que surgió años por allá, un pensamiento, un doctorado se puede estudiar y más afín a estas áreas. Y el haberlo hecho, culminado, finalizado y que además la tesis fue laureada, pues como que en mi proceso de formación fue un proyecto de vida muy bonito, difícil, duro, pesado, como todo, pero muy bonito. Los retos, el haber podido sacar adelante retos, sería como las mayores satisfacciones. Cuando yo les contaba, cuando vuelvo al país en enero del 2014, el primer reto que me dicen es, vea, aquí le entregamos un grupo de investigación naciente, acaba de nacer, para que usted lo lidere, porque además yo era el primer doctor que llegaba a la facultad en formación, o sea, salimos 2 al tiempo, yo llegué primero. Si mi colega hubiera llegado primero, pues hubiera cogido el grupo de investigación, pero llegué yo, entonces digo, hágale, yo lo cojo. Y no tenía experiencia dirigiendo grupos ni nada. Mi experiencia investigativa había sido mínima, por eso que les contaba. Entonces, uno de mis mayores logros fue haber organizado toda una estrategia para liderar un grupo de investigación y ponerlo en una excelente clasificación, ¿cierto? Y en ese proceso me dicen, oiga, venga, ¿usted por qué no quiere dirigir la Facultad de Publicidad en este periodo de transición que estamos viviendo? Le dije, hágale, pues yo dirijo una facultad de publicidad. Lo hicimos un año y sacamos adelante muchísimos proyectos interesantísimos. Y cuando termina ese proceso me dicen, venga, pero ¿por qué no se le mide al laboratorio de neurociencia y comportamiento humano? Y yo digo, hágale, me le mido, ¿cierto? Cuando siento que tengo algo que aportar o ven que puedo aportar, yo me le mido. Si es algo que no tengo ni idea, pues no me le mido, por supuesto. Entonces eso ha sido grandes motivaciones para mí, es decir, los procesos que adelanto, dejarlos en un muy buen nivel para que otros continúen el proceso, es mi contribución, es eso. Ahora estoy en un nuevo reto que es la Escuela de Ciencias Sociales, donde en algún momento pues haré entrega, pues, pero la idea es aportar, construir, avanzar, dejar, ¿cierto?, unas bases para que otros continúen y así, y seguramente me llamarán a aportar algún otro proceso que vean que pueda ayudar. Entonces, digamos que esos son de los grandes logros, es que lo que me entregan, sacarlo adelante, ¿cierto? Con dificultades, con obstáculos,
con aciertos, desaciertos, pero el trabajar por sacar adelante, ¿cierto? Son eso. Entonces, desde lo administrativo, desde lo investigativo, cuando me publicaron mi primer artículo de alto impacto en una revista, que es muy difícil acceder a ella en mi campo, en el Reino Unido, en otro idioma y con otros investigadores, y haber puesto ese artículo en una revista top mundial, yo decir, ay, pues, como que uno empieza a ver allí los frutos, ¿no? O el conocer gente, investigadores de otras ciudades del país o de otros países, y ver que son como uno, que eso que uno los idealizaba a veces, que como que son, a veces son muy humanos y son muy sencillos como uno y tienen las mismas preocupaciones y retos, pero están dispuestos a trabajar y venga, trabajemos y venga que se nos ocurre y tan. Yo creo que se forma como una colectividad también muy interesante, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, que ha sido muy, muy bonita y muy satisfactoria. Claro que sí, Omar, ha sido muy lindo lo que nos acaba de contar y muy motivador. ¿Cuál considera ha sido su mejor producto de investigación y por qué? Bueno, digamos que el producto como tal, si hablamos en tipologías de productos, el primer libro que saqué publicado fue un primer ensayo de investigativo, fue en el año 2009, justo antes de irme a hacer el doctorado, con el semillero de investigación. Dijimos, venga, hagamos una investigación a ver si sacamos un libro. Y salió mi primer libro en la vida que había hecho, yo nunca me lo imaginaba, pero la satisfacción que representó para los estudiantes y para mí fue una cosa genial. Yo creo que eso también me ayudó a lanzarme todavía a ese doctorado con más ganas. Este artículo que les comento en el Reino Unido, que es una revista muy difícil de que a uno le publiquen, así como el equivalente en ciencias de la salud pueden ser Nature o Science, que son pues revistas de un nivel estratosférico, pues en mi campo de conocimiento, esta se llama el International Journal of Advertising, que está en el Reino Unido. Esa es la revista estratosférica que creo que solo 2 colombianos hemos logrado publicar allí en los últimos, pues en el histórico de esta revista. Entonces, eso fue un gran logro porque fue una cosa que nunca, que me llegó muy rápido porque fue a los 3 años de volver al país y digamos que fue uno de mis grandes productos. Pero muchos, el construir trabajo colaborativo y cohesiones con otros investigadores, publicar con estudiantes, me parece un ejercicio brutal. He publicado mucho con estudiantes de maestría, con estudiantes de pregrado, entonces con estudiantes de doctorado. Creo que también es muy gratificante porque se materializa un esfuerzo muy duro que se hace y ver que queda allí plasmado y, como digo yo, queda inmortalizado porque es que ya está, o está en un repositorio, o está en una revista, o está en un link, o está en un acceso, o está en un libro, o en una revista, pues eso ya es inmortalizar algo. Entonces, el ver que yo les digo a los estudiantes, vea, esto ya quedó aquí inmortalizado, siéntanse orgullosos, valió la pena el esfuerzo y el trabajo. Entonces, ver eso y es tal vez de mis mayores pues gratificaciones en el proceso. Muy bien, pues de hecho yo quiero aprovechar porque yo hice una búsqueda bibliográfica de lo que usted ha hecho a nivel pues, de nuestro catálogo en la universidad y lo vi mucho como coautor. Hay cosas muy interesantes y pienso que es bueno que lo conozcamos. Luego le compartiré a nuestros asistentes esa bibliografía para que conozcan mucho más allá como de sus trabajos. Dentro de este trabajo de investigación, ¿cuáles fueron esos resultados así, esas conclusiones como más significativas de este trabajo que publicó en esta revista internacional? Bueno, digamos que lo más significativo, el tema era creatividad, precisamente. Era un estudio que hicimos a nivel nacional sobre cuál era la identidad creativa de Colombia, si podríamos hablar de ese término, identidad creativa, digamos, en ese campo, en el caso de la publicidad. ¿Listo? Porque para contextualizar, digamos que la creatividad empieza a tener unos tintes culturales, refleja un poco de la cultura de los países. Entonces, en nuestro campo es fácil decir, es identificar la creatividad, por ejemplo, de Brasil, porque la música que utilizan puede ser bossa nova, samba, ¿cierto? Siempre está allí presente. La línea de narrativa tiene unos elementos que tocan mucho las fibras humanas sensibles, trabajan mucho la emocionalidad, por ejemplo, entienden muy bien el comportamiento humano y lo reflejan en su comunicación. Entonces, uno reconoce a Brasil por eso. Pero uno va a Argentina, Argentina lo reconoce porque sus historias son divertidas, ¿no? O sea, son sorprendentes, sacan una sonrisa, no es que sean chistes, sino
sino son muy, muy bien estructuradas, porque Argentina tiene también una tradición literaria muy grandes, grandes escritores han surgido allí, Jorge Luis Borges, grandes agrupaciones musicales en el siglo pasado. Es decir, en la capacidad escritural de los argentinos, que se ve en la música, en la literatura, también se refleja en la comunicación y la publicidad, y eso se refleja, o sea, se ve cuando está un texto o una narrativa de un anuncio está hecho por argentinos. Pero si uno mira la narrativa española es sorprendente, tiene giros en la narración que uno, no me lo esperaba. Entonces eso empieza a dar como una identidad creativa en la publicidad de los países. Lo mismo puede suceder con el Reino Unido, lo mismo puede suceder con Estados Unidos o Australia. Entonces queríamos saber si Colombia tenía una identidad y empezamos a encontrar que sí hay una identidad. Podríamos gustarnos o no, pero digamos que hacía referencia o utilizaba las situaciones de nuestro contexto para sobre ellas construir comunicación. Pongo un ejemplo, en el año 2000, Colombia por primera vez empezó a aparecer en el panorama mundial de la creatividad publicitaria con un anuncio, con un comercial de televisión muy corto, duraba como 10-15 segundos, que era institucional, era de la Presidencia de la República, para generar conciencia sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Y el comercial era muy simple, se los voy a narrar, no sé si lo logre transmitirles las imágenes, es muy simple, es muy sencillo, es muy impactante, y van a ver en qué momento se da el giro. Y era de la siguiente manera, era un señor en un autobús, en un bus así de nuestras ciudades, cerca de la puerta trasera, y al lado de él había un señor leyendo, ¿cierto? Y tenía un saco que dejaba ver claramente que había caspa en el hombro, caspa, ¿cierto? Y este señor que estaba cogido de la barra miraba, hasta que en un punto lo que hace es aspirar la caspa. Este es el comercial, así tal cual. No hay texto, esa es la imagen. Y al final el texto termina diciendo, las drogas son adictivas, muy adictivas. Una cosa así. Listo, Presidencia de la República, un mensaje institucional. Esa narrativa de tomar una problemática social y llevarla como un mensaje social de esa magnitud, con esa idea y esa ejecución que era muy simple, era muy, muy simple la realización, pero muy potente el mensaje, le valió a Colombia empezar a ser reconocido a nivel internacional por esa calidad de ideas, ¿de acuerdo? Y ahí empezó una línea donde Colombia empezó a construir mensajes inspirándose en cómo solucionar problemáticas sociales y empezó una serie de años donde esas temáticas se convertían en inspiración creativa para hacer, digamos, una creativa publicidad de intervención social, es decir, ideas que resolvieran problemáticas sociales. Entonces, que si un municipio no tenía agua, una idea creativa para cómo hacer eso. Y así sucesivamente. Entonces, empezamos a encontrar que Colombia empezaba a ser reconocida internacionalmente porque aplicaba creatividad en sus problemáticas sociales, no tanto comerciales, sino sociales. Y lo hacía con un gran nivel y una gran calidad. Entonces, el encontrar eso, el poderlo, pues, hacer un seguimiento periódico, ver año tras año el comportamiento de las premiaciones, los concursos, los trofeos, las menciones, etcétera, etcétera, nos llevaba a pensar que esa era la identidad creativa. Y eso era un aporte significativo para algo que se intuía, pero no se había documentado nunca. Y el haber hecho ese recorrido fue la contribución tal vez de la investigación. Muy bien. O sea que podemos concluir que aquí en Colombia somos muy creativos. Sí, de hecho les doy un dato curioso que me gusta darlo y yo sé que apenas lo empiezan a anunciar ustedes también lo van a pensar y es, a nivel mundial hay un ranking mundial de cómo se desempeña esa creatividad a partir de varios indicadores y medidores en el mundo, donde, por ejemplo, el país considerado más creativo en el mundo, más creativo, ojo, estamos hablando de ideas creativas, recursividad, historia, narrativas creativas, es Estados Unidos. En segundo lugar, el Reino Unido. En tercer, cuarto lugar siempre se lo disputan o Brasil o Australia. Listo, por lo que les contaba. Entonces, España, Argentina son el séptimo, noveno lugar casi siempre, séptimo, noveno. Entonces siempre preguntan, ¿y Colombia? Pues Colombia en los últimos rankings o mediciones ha estado más o menos, se mueve entre los puestos 18 y 22. Listo, o sea que no está mal, o sea que sí empezamos a ser reconocidos y nuestros profesionales son muy reconocidos. O sea, el talento creativo está. Lo hemos demostrado, lo somos muy recursivos en muchísimos campos y en muchísimas áreas de conocimiento, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el diseño de vestuario,
la mecánica, o sea, hay muchísimas, somos muy creativos en todos los campos. Listo, tomo unos casos, en este caso la generación de ideas en el ámbito comercial, pero lo somos en muchísimos otros áreas. ¿Cuáles de sus investigaciones recomienda leer? ¿Y bueno, por qué? esa es la pregunta como un escritor, ¿no? Decirle usted cuál de todos sus libros recomienda, porque cada uno ha significado una contribución, un esfuerzo, una perspectiva. Muchos, o sea, porque yo diría depende del interés, porque quiero ver uno absolutamente multidisciplinar, entonces hay una investigación donde se habla de la creatividad desde los sistemas complejos o la complejidad, ¿no? Que es otra postura allí interesante, entonces ahí hay otra lectura de la creatividad o la creatividad asociada y la sociología relacionada con el consumo. Ahí hay otra lectura. Pero tal vez uno de los que ahora estamos utilizando mucho de referencia en clase, por ejemplo, en maestría y en pregrado, fue una investigación que hicimos precisamente con una becaria que tuvimos hace algún tiempo, una pasante en el grupo de investigación. De hecho, fue la primera pasante que tuvimos y fue un ejercicio brillantísimo porque con ella sacamos muchísima producción y una de ellas fue un libro. Sacamos artículos, conferencias, muchas cosas, pero salió un libro que luego escribimos en coautoría y lo complementamos con otros autores, que hablaba un poco de la nueva tendencia de las industrias creativas y culturales, pero enfocada en el ámbito gastronómico, o sea, los restaurantes temáticos creativos. Entonces fue muy, muy interesante porque en el libro quedó consignado todo el proceso de investigación y digamos que se convierte en un insumo interesante de entender los pasos para una investigación porque fue muy profunda, fue unos autores y unos referentes increíbles, unos esquemas que generamos. Entonces lo usamos mucho de guía para explicar a estudiantes que están comenzando, miren, aquí está, usted puede ver cómo se desarrolló el proceso, ¿cierto? Cómo se hizo. No porque en los otros no esté, claro que está, sino que aquí como que fue muy profundo, como tenemos una becaria, ella hizo una labor de rastreo muy interesante que luego empezamos a aterrizar y a escribir y a complementar. Entonces fue uno de los trabajos bonitos. Entonces ese libro que habla un poco de esas experiencias el marketing experiencial en el campo de los restaurantes temáticos de Medellín, digamos que es uno de los libros que estamos hoy usando de referencia, no porque sea el más, sino que nos permite mucho hablar. Y los otros, digamos que son citados ahí ya en el mundo, quien accede a estos textos, pues depende de su tema de investigación. Tenemos con otro investigador del grupo hablábamos sobre un poco reputación de marca, reputación corporativa, por ejemplo, que de pronto está un poquito alejado, aunque se trata del tema de la creatividad, y es un texto que en otros países es muy bien recibido. Entonces depende mucho de la motivación, ¿no? Es cuando uno le dicen, ¿qué libro te gusta? Pero a usted, ¿qué género le gusta? El suspenso, pues le recomiendo este. ¿Le gusta la novela de ficción? Le recomiendo este. ¿Tiene la biografía? Pues le recomiendo este. Yo creo que por iguales todos, inclusive hasta el artículo en inglés, por ejemplo, en posgrados, lo usamos y lo referenciamos. Entonces, depende de donde yo me encuentre, yo aconsejo o recomiendo uno que otro por la naturaleza, o la temática del posgrado, o la temática del semillero, o la temática de la charla o la conferencia. Entonces, los voy moviendo. Esa sería como la respuesta blanca. ¿Qué metodología utiliza a la hora de investigar? ¿Tiene alguna metodología única o eso depende del tipo de investigación que esté realizando? Bueno, nosotros por corte social, casi todas nuestras investigaciones, digamos, porque no porque no se puedan las otras, es muy de corte cualitativo, ¿cierto? Mucho corte cualitativo en ciencias sociales, aunque se han hecho investigaciones también de corte cuantitativo, son muy de corte cualitativo, donde como interactuamos mucho con las personas, con los individuos, utilizamos sus instrumentos casi siempre, entrevistas en profundidad o grupos focales, por esa naturaleza de las ciencias sociales. Es decir, nos interesa, venga, hable, cuénteme, ya profundicemos en esto, más que hacer una encuesta de sí o no, opciones múltiples, que también se ha hecho, por supuesto, pero si yo tuviera que decir cómo es la tipología de la mayoría de nuestras investigaciones en ciencias sociales, son más de ese corte. Claro que hay excepciones y por supuesto que se han hecho investigaciones con variables cuantitativas, mixtas, utilizando software de análisis tipo in vivo, tipo Atlas-T, claro que se han hecho y se hacen, por supuesto, pero tienen una proporción menor, ¿cierto? Yo diría que es de 1 a 3, ¿cierto? Por cada 3 cualitativas hay una cuantitativa, más o menos, si quisiera hacer una proporción y podrías inclusive como desfasarme. Entonces, pero ya cuando yo comienzo a trabajar, yo a partir de lo que leo, las noticias, las tendencias que voy viendo, digo, aquí pasa algo, aquí hay algo interesante, venga, entremos a ver qué está ocurriendo.
Entonces ahí empezamos a profundizar, ¿cierto? Y planteamos la investigación, hacemos las lecturas, ¿cierto? Empezamos a ver que si está quedando vacíos o no de eso, de esa intuición o esa hipótesis que creemos tener, o si hay un potencial trabajo de investigación, ¿de acuerdo? Entonces digamos que puede haber una metodología científica que más o menos nos congregue a todos, pero yo creo que también cada investigador, como todo en la vida, tiene sus formas de empezar a abordar las cosas, ¿no? Hay unos investigadores que a lo mejor son de entrar, concentrarse, estar escribiendo y leyendo. Hay otros que son de observar, ¿cierto? Primero observan, analizan, encuentran, toman nota, reflexionan, consultan, debaten, y luego se sientan a escribir. O sea, hay diferentes tipos de metodología. Yo no sé la mía cuál será, no sé porque nunca me he puesto a saber cuántas y cómo hay otras, pero digamos que yo ya voy como generando una muy universal, pues como nada extraordinario. Eso sí, por ejemplo, en este campo, yo particularmente trato de implementar elementos de experimentación, ¿cierto? Ensayo, error, prueba, pues sin el rigor científico, pero venga, ¿qué pasa si modificamos esta variable? A ver qué pasa y, bueno, pasó eso. Entonces estamos empezando como a incursionar en ese territorio, justamente porque como vengo de laboratorios, donde allí aprendí muchísimo con muchísimos de los diferentes laboratorios, uno como que empieza a permearse de eso y eso termina como uno quiere seguirlo trabajando. Creo que hay un gran potencial ahí en el trabajo experimental en ciencias sociales, como para retomar y seguir trabajando y que estoy intentando seguir manteniendo ese ritmo. ¿Qué prácticas considera exitosas dentro del proceso de investigación y por qué? ¿Cuáles son esas prácticas que permiten tener éxito cuando usted se propone hacer su trabajo de investigación? Bueno, el concepto de éxito, pues habría que enmarcar qué se entiende por éxito. Si éxito es que todo lo que uno hace sale, se publica o tiene un impacto social. Cierto, digamos que como yo lo vería, es como, más que éxito, es cómo se logran dar resultados, ¿cierto? Si se pudiera ver de esa manera, resultados en relación a todos esos procesos. Entonces, digamos que yo lo mido en cómo lo recibo al principio, ¿cierto? Cómo lo desarrollo y lo llevo hasta cierto punto o cómo lo entrego. Listo, digamos que ese sería un factor para medir. Si a mí me dicen es que usted recibe un grupo de investigación que está reconocido y no clasificado y al cabo de 6 años lo entrego en 6, digo, bueno, pues puede ser, yo no sé si será éxito o no, pero doy cuenta de una evolución, un avance y unos resultados. Cuando tomo un laboratorio donde dicen, es que este laboratorio no está facturando y lo desarrollo y lo llevo a un punto donde digo, está facturando tanto, pues no sé cuál será el elemento de contraste para comparar si es mucho o poco, pero lo llevé de un estado y lo puse en otro. Cuando a lo mejor yo publicaba un artículo cada año y ahora intento lanzar, escribir y enviar a evaluación 3 o 4 al año, pues hay, cierto, algunas barreras. No sé, pero tal vez si ya me preguntas desde lo humano, para mí la mayor satisfacción es cuando veo que el trabajo de los estudiantes sale publicado o ellos van a dar una conferencia a algún lado. Es decir, que les aceptan sus ponencias y ese trabajo que uno acompañó, que llevó con ellos, se visibiliza de alguna manera. Entonces, para mí eso es un factor de éxito, porque yo también puedo medir y decir, vea, he tenido tantos estudiantes de pregrado, tantos estudiantes de maestría, tantos estudiantes de doctorado, y dar cuenta de cuántos han dado ponencias, cuántos han publicado libros, capítulos de libros, artículos, divulgación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Creo que esos indicadores pueden dar cuenta de si ha sido o no bueno el proceso más que exitoso. Entonces, es más como una mentalidad y una filosofía de querer sacar todo y ponerlo en otro nivel, llevarlo a otro nivel. Es como lo que podría yo definir que para mí es éxito. Como me dicen, mira, usted recibe una decanatura, así está, ¿cierto? No sé si ni bien ni mal, no, así la entregó. Y al cabo de un tiempo decir, vea todo lo que se hizo y mira hasta dónde se subió, para mí eso ya es un factor de desempeño óptimo, no sé si llamarlo éxito, pero es eso, es más por el espíritu del reto, de sacarlo adelante, de que si dicen no se puede, uno decir, venga, procede de poder de alguna manera, ¿cierto? No creo que la puerta esté cerrada, entonces el trabajo, el esfuerzo por sacarlo adelante y que salga adelante, uno dice, pues pucha, lo hicimos, o sea, la sacamos del estadio, o gol hicimos, pues, la coronamos, pues, como queramos decirla, es porque funcionó la estrategia que se montó, funcionó lo que se dispuso, funcionó todo lo bueno, lo malo, los traspiés, los aciertos, las lágrimas, las sonrisas, pero al final salió.
el verlo a la luz, y es porque como yo vengo de una disciplina que es muy pragmática de hacer y ver resultados, entonces eso lo llevo a todo lo que hago. Es decir, yo no soy de los debates largos, de esperar, de un año, o sea, no, yo, venga, a ver, movilicemos y que las cosas pasen. ¿Y qué hay que hacer para que pase? Y no se puede por acá, bueno, entonces demos la vuelta y el rodeo por aquí, y no se pudo, bueno, devolvámonos y vámonos por acá. Y cuando ya sale, fantástico. Pero si no sale, pues, listo, no pasa nada. No se pudo, ya se agotaron los recursos, sigamos con otra cosa. Y así todo el tiempo. Por eso, para mí esto es muy dinámico, es absolutamente dinámico. Si a mí me dicen, yo puedo contestar con toda seguridad, es decir, desde que yo empecé a estudiar lo que estudié en el pregrado hasta el día de hoy, nunca he tenido un día que diga, qué jartera o qué aburrido que estoy. No, nunca, no puedo decir, me arrepiento de haber estudiado esto o de investigado esto, o que eso, no, todos son aprendizajes y lo he disfrutado, porque yo hago que sea dinámico, ¿cierto? Yo no espero que las cosas necesariamente me lleguen. Yo, si me llegan, fantástico, y con eso puedo trabajar. Si no, yo busco, rebusco y busco, y por aquí y por allá, y si no se puede de este nivel y de esta gran dimensión, pues hagámoslo pequeñito. Al menos hizo pequeñito, pero funcionó, listo, ya eso es un gran logro. Entonces, a veces creemos que meternos en los grandes retos y desafíos y sacarlos adelante, sí, pero a veces no siempre. Solo el hecho de lograr un pequeño éxito, un pequeño logro, ya da mucha satisfacción. Entonces, yo creo que esa dinámica es la que yo implementaría ahora que me preguntabas como metodología. Muchas gracias por esa respuesta. De verdad que es muy profunda y también pues permite a nosotros también imaginarnos cómo es que el éxito no es solamente decir me volví grandioso, sino que se ve todo un proceso, hay una transformación y posiblemente no de esos resultados como lo decías, pero está inspirando y llevando a. Y por último, ¿qué recomendaciones puede darnos con relación a la escritura científica? Vean, esa fue de las cosas más difíciles para mí, pero son susceptibles de aprenderse como todo en la vida. Yo siempre hago la metáfora como aprender un programa o un software, ¿cierto? Llámese Excel, Word, PowerPoint o cualquier otra plataforma. Al principio le cuesta, ¿cierto? Porque, uy, hay un micrófono súper abierto, que están como moviendo unas hojas. Y resulta que es como eso, al principio cuesta mientras uno entiende la lógica, pero ya después casi que se automatiza. Para mí, aunque escribir una tesis de maestría, luego otra, luego un doctorado y luego unos artículos, uno pensaría que ya las tiene y yo digo que no, a mí siempre me va a costar arrancar a escribir. El famoso dilema de la hoja en blanco siempre va a existir. Hasta a los escritores más famosos les ha ocurrido, les ocurre y les seguirá ocurriendo porque no es fácil, porque es enfrentarse a articular, a organizar, a ordenar. Pero digamos que yo empecé alguna vez tomando un curso en la universidad, justo antes de irme al doctorado, hice un curso como de escritura en escritura científica, y ahí digamos que escribí mi primer texto para una revista de divulgación que luego salió publicado en ese momento, ¿cierto? Y claro, también me dio una satisfacción grande y fue después del libro. Pero ahí empecé a entender unas lógicas, ¿cierto? De cómo se escribe, de la famosa citación, del orden, de los apartados, ¿cierto? Del resumen. O sea, uno empieza a familiarizarse con la terminología, pero no, o sea, yo creo que, si uno se, pronto alguien dirá, yo ya lo domino y a mí me sale fácil escribir y lo hago en 2, 3, 4, 5 horas, pero casi siempre lo que a mí me pasa y escucho a mis colegas es que cuesta y arranca y es un proceso normal, es como cualquier, yo creo que como una actividad normal. Hasta el deportista de alto rendimiento, medallista olímpico, pues hasta el día anterior que está entrenando para la competencia, pues se cansa y se agota y hasta se puede desanimar, ¿cierto? Pero hay otros motivadores. Entonces, yo, consejos es que para escribir uno tiene que lanzarse a escribir, ¿cierto? Y venga, hágale el ensayo-error y luego viene cuando uno somete a evaluación un texto y le dan una paliza y se lo destrozan y uno dice, no, yo ¿qué hago aquí si pues no hice nada, pues no sirvo para nada? No, eso es aprendizaje, uno aprende de ahí y le sirve para no volver a cometer el mismo error más adelante. Entonces, en suma, lo que a mí me ha pasado es que cada corrección aprendo, digo, esto no me puede volver a pasar, ya lo tengo en cuenta para la siguiente, o para la siguiente, o para la siguiente. Y me acaba de pasar, me acaban de volver un capítulo del libro de un evento y pues claro, me dieron comentarios, por supuesto. No tanto de forma, sino de fondo. Entonces uno dice, ay, pucha, pero claro, ¿cómo cometí este error? Claro, a uno se le pasan cosas. Pero bueno, ya sé que no me puede pasar y debo fijarme más en esto y uno aprende, y cada corrección es un aprendizaje. Entonces no es fácil, en mi caso no sigue siendo fácil y creo que no será fácil ni fluido, pero me animo y hágale, y hay que hacerlo y lo hacemos y lo construimos y lo reviso y lo contrarreviso y por más que lo lea 5 veces se me va un error de tipeo, de una tilde, y pucha, cuando me lo hace el evaluador y no,
uno le duele porque uno dice, ¿cómo se me van estos errores? Pero es humano también, es natural, y para eso están justamente esos pares o esos evaluadores que ven con una visión fresca una propuesta y te están haciendo recomendaciones. Digamos que nosotros cuando hacemos las evaluaciones en nuestros posgrados o pregrados, y actúo yo de evaluador, tengo siempre esa perspectiva, ¿cierto? Y es que la retroalimentación, los comentarios son para crecer, y que en este caso el estudiante no se sienta mal, no se sienta humillado, no se sienta, no, sino que es al contrario, que sienta es que que el trabajo está bien, pero hay que hacer ajustes que son normales, como en cualquier actividad humana, que son para mejorar. Y creo que se hacen y se reciben súper bien. Entonces, nada, que hay que hacerlo, es normal, y en el mundo científico es muy necesario. Claro, el reto grande en este caso, para mí ahora, que tengo ahora, es que estoy, digamos así, entre comillas, compitiendo cuando lanzo un artículo en una revista pero muy especializada, pues que no soy el único, ni que somos 10, que una revista puede recibir 300, 400, 1000, y esos van a filtrar 20, 30 o 40. Entonces es como cualquier deporte, ¿no? Es una serie de clasificaciones, etapas de clasificación hasta llegar a las finales donde están los 5, 10, 15 mejores. Pues aquí es lo mismo, empiezan los procesos de filtros, que si uno llega, pues uno siente una gran satisfacción, y si no, pues hágale, vuelva y empiece y envíe, ajuste y siga. Es también tener una alta tolerancia a la frustración, pues sí se requiere, es necesario. Por muchos procesos de mucha índole, no solo de la escritura, se necesita una altísima tolerancia a la frustración, y hay que aprender a convivir y manejarla. Muy bien, Omar, muchas gracias por responder a las preguntas en este conversatorio. Pues yo concluyo que Omar es un ser humano sensible, apasionado, no le teme a los retos, analítico, creativo e innovador. Ahora le voy a dar paso a nuestros asistentes con las preguntas. Por aquí tenemos a alguien que nos está colaborando, entonces bienvenida a las preguntas. Sí, buenas tardes. Marta Vera nos escribe, sensibilidad humana, qué maravilloso e innegociable ingrediente para la investigación. Ella lo escribió pues ahorita, entonces no sé si tienes algo al respecto para complementarle a ello. Sí, o sea, no podemos perder de vista eso en ningún campo de conocimiento. Ante todo como investigadores somos seres humanos, ¿cierto? Y investigamos, profundizamos y observamos fenómenos que son humanos. Es decir, una nueva propuesta de un prototipo, un dispositivo, un software, una prenda de vestir, un dispositivo médico o un procedimiento empresarial. Finalmente, ¿a quiénes van a impactar? Seres humanos. O sea, todo esto, si nos damos cuenta, va a impactar a seres humanos. Aunque estemos hablando del entorno y del ambiente en donde está inmerso el ser humano, hay una aportación. Entonces, por eso no podemos perder en ninguna parte del proceso el aspecto humano, tanto como investigador, como nuestros colegas, como a las personas, los seres humanos, las entrevistas, los grupos focales, los testeos, todo ese tipo de cosas, es con personas. Y eso nos permite conectarnos más, o sea, hay empatía, permite que no perdamos el foco. No lo hago por mí, para que a mí me guste o porque yo esté contento. Yo lo estoy haciendo es porque esto va a salir, esto lo va a leer otra persona, esto le puede servir a alguien más, esto puede ser un punto de referencia o una continuidad en una investigación para otra, ¿cierto? Entonces, es como ser también muy desprendido en ese sentido, y es que uno lo hace, lo que lo entrega, y a alguien le puede servir, y sigo con otro, y sigo con otro, y cuando uno menos piensa se olvidó de ese primer trabajo, esa primera investigación, resultado, libro o artículo, y por allá parece que a alguien le sirvió, y uno, uy, esto en China lo están leyendo. Eso es increíble. O que aquí me parece que esto lo leyó alguien de Ghana, en África, y dijo, pucha, pero ¿cómo llegó esto hasta Ghana? Yo creo que eso es lo bonito de este proceso del conocimiento, y es que uno cree que investigo y se quedó ahí guardado en una biblioteca, y eso es lo que no puede ocurrir. Por eso visibilizar esos trabajos es tan importante, porque ese trabajo que se hizo sobre la importancia del agua en el medio ambiente y cómo se solucionó para no sé qué, a lo mejor en otro país que también tiene una situación similar, puede ser un punto de partida para adaptarlo a su contexto, no para a lo mejor hacerlo igual, pero sí le da luces o le permite argumentar algo que quieren proponer. Entonces creo que ahí hay un ejercicio también muy bonito frente a esa sensibilidad humana que nos pone en otro nivel. Y luego, que el mundo, por lo menos mi experiencia en el mundo investigativo, uno ha tenido experiencias de relacionamiento con colegas de todo tipo, ¿cierto? Desde los que uno ve por allá lejísimos, altísimos, como rockstars, que uno diría por allá que son inalcanzables, o
o que ellos se han encargado de construir esa imagen, hasta muchísimos otros que son como uno, de barrer y planchar, pues, venga de una, hágale, cuente conmigo, venga, escribamos juntos, es cierto, o sea, hay un espíritu colaborativo cuando uno sabe armar redes muy bonito y uno se da cuenta que es muy interesante ese relacionamiento, porque nuevamente está esa sensibilidad humana allí, no hay egos, no hay celos, claro, se cuidan cosas, hay confidencialidades y todo ese tipo de cosas, pero eso no descarta que podamos interactuar como seres humanos. Muchísimas gracias. Luis Alberto Salazar nos pregunta, ¿el investigador nace o se hace? Uy, esa pregunta es brutal, porque si a mí me dicen, yo no me veía como investigador hace, cuando estaba ni siquiera en la carrera, ni en el colegio, ni en mi infancia. Es decir, yo no sé si a lo largo de mi vida empezaran a aparecer signos o indicios que podrían estar apuntando, construyendo ese hilo conductor que me llevarían a ser investigador. Yo creo que, y lo respondo de la siguiente manera, si entendemos, y ya lo había dicho al principio, si entendemos que un principio básico de la investigación es la curiosidad, el preguntarse sobre los fenómenos de manera diferente, y lo unimos con que el ser humano es curioso por naturaleza, pues decimos, está en nosotros, o sea, nacemos con eso, lo tenemos. Lo que pasa es que vienen esos entornos sociales, el colegio, la academia, la familia, el amigo, el profesor, el colega, el compañero, que como que le muestra a uno y le hace caer en cuenta que ahí puede haber una ruta de desarrollo o un estilo de vida, ¿cierto? Un proyecto de vida que uno no había contemplado, que fue mi caso. Yo no me imaginaba en la vida ni ser docente ni ser investigador. Se fueron dando unas circunstancias que yo dije, ve, qué interesante, ve, me gusta, ve, aquí puedo seguirlo haciendo, porque llegué a una conclusión cuando yo cuento y como leían ahora la introducción, pero es que Omar es publicista, magíster internacional en creatividad, magíster en creatividad y estrategia, especialista en neurociencia, doctor en comunicaciones, pero ha hecho certificaciones en design thinking con Hunting. La semana pasada terminé una en analítica de datos de Cambridge. Entonces, pero es que usted no se cansa de estudiar, es que no me cansa de estudiar y es que no lo hago por coleccionar títulos, es porque yo ya me defino como estudiante de por vida. Eso es lo que me define. Yo soy estudiante de por vida, es decir, todo el tiempo estoy leyendo, estoy aprendiendo, estoy haciendo cursos, estoy haciendo talleres, ¿cierto? Entonces la gente me dice, ¿cuándo va a hacer el postdoctorado? Le dije, lo tengo en mente, pero no ahorita. Pero ahí está, lo tengo en el radar. ¿Por qué? Porque es una motivación. Entonces yo creo que lo tenemos allí. Falta es como alimentar esa llama, ¿cierto? Y que se convierta ya en un proyecto de vida, que es perfectamente posible. Entonces, hay un componente con el que se nace, pero que también hay que desarrollar, ¿no? Esas competencias de escritura, esas capacidades de análisis, esa motivación por la curiosidad, ya en otros campos, pues por la experimentación, ¿no? Entonces, sí, claro, yo creo que tienen los dos componentes. Lo que ha faltado es en el entorno saber llegar y tocar el alma, o sea, encender esa llama para que se mantenga encendida. Y es ahí donde viene la formación académica, los cursos, los docentes, los talleres, los espacios como este, que para alguien puede encender la pasión. Y lo asocio con una anécdota, no sé si les suene, un excelente director de orquesta mundial ya fallecido que se llamaba Yehudi Menuhin, listo, de origen israelí. Fue uno de los grandes directores de orquesta, era violinista, pues tocaba el violín y fue excelente en su campo. Y cuando le preguntaban lo mismo, algo, usted nació violinista, o sea, nació músico, ¿cómo se hizo músico? Se nace o se hace músico. Él dijo, mire, en mi casa nadie es músico, nada, pero mi familia tenía apreciación musical. Y un día me llevaron a un concierto, ¿cierto? Estos de cámara, conciertos musicales, y dice él, ese día cambió mi vida para siempre. Es decir, un estímulo externo ya determinó el futuro de eso. Yo creo que nosotros pasa lo mismo. Hay factores, yo no sé si fue la universidad, si fueron todas estas historias, lo que fueron detonando lo que se terminaría siendo mi proyecto de vida. Pero cada uno dice, si uno hace el ejercicio, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué estoy haciendo esta carrera? ¿Por qué estoy trabajando en esto? En algún momento algo lo motivó. Una película, una serie, una situación, un entorno, algo que, ¡pum!, encendió un algo que dijo, esto es lo mío. Algo similar ocurre con la investigación. Llega un momento que dice, esto es lo mío. Y por ahí ya se dedica y se ve toda la vida haciendo lo mismo. Yo ya no me veo haciendo algo diferente. Por eso es mi proyecto de vida y me defino como estudiante de por vida. Precisamente hablando de esos espacios, Leticia Cardona pregunta si le gustaría formar y asesorar a niños y jóvenes en investigación y compartir con ellos sus experiencias, ayudándolos a crecer en sus procesos investigativos. Claro, brutal. Digamos que yo intento hacerlo desde lo que es el componente de la creatividad.
¿cierto? Porque creo a muerte y soy convencido de la importancia que tiene la formación de la creatividad desde la primera infancia, pero también que es allí donde se generan los bloqueos. Claro, en procesos investigativos también hemos hecho algunos acercamientos hace algún tiempo, ya no últimamente, pero yo estaba muy cercano al proyecto de Ingenio, que es el proyecto de esta investigación que tiene de divulgación científica la universidad, que trabajaba mucho, ¿no? con el colegio y con niños. Y yo leía las revistas, al principio yo las leía todas, me parecía fantástico, no solo por las ilustraciones, sino por la forma de lo que se estaba pensando, ¿no? Las preguntas que allí surgían. Yo creo que sí, es muy importante, es necesario, es lo que yo digo, es la cantera es de donde se forma la investigación, comenzar a motivar desde la pequeña infancia. La persona que a lo mejor decide estudiar, formarse o más adelante impacta en algún campo es porque algo de niño le llamó la atención, ¿no? Lo impactó y eso con el tiempo volvió a aparecer y reafirmó esa decisión. Entonces yo creo que si desde la pequeña infancia, desde los niños se fomenta esa cultura investigativa, la curiosidad, la experimentación, el ensayo-error, el perder el miedo a equivocarse y este tipo de cosas, seguramente se verán reflejos en el futuro de personas muy motivadas por la investigación. Entonces, yo creo que siempre donde podamos apoyar para eso, a mí me encantaría, pues, y lo veo totalmente compatible y perfecto. Listo. Respecto a la creatividad, hay dos preguntas que van muy relacionadas. Una planteada por Marta Vera, y es cómo trabajar la disciplina en los creativos considerando que la mente se les dispersa tan fácilmente. Y la otra pregunta es planteada por Claudia Galeano, y es ¿considera que la creatividad está relacionada con la inteligencia? Uy, bueno, empiezo por esta última porque es la más fresca. Mire, ese es el gran debate que hoy sigue en la psicología. Dato curioso, la disciplina que más ha investigado la creatividad es la psicología. Es decir, la psicología fue la primera que tomó la creatividad como objeto de estudio y la desmitificó, que durante muchísimos siglos se pensó que era algo exclusivo de algunos cuantos mortales que nacían con ese privilegio, ¿no? Que nacían con un don extraordinario. La psicología demostró que no, que todos los seres humanos la tenemos y la desarrollamos. Digamos que como en cualquier campo de conocimiento siempre están las tensiones y las posturas y los debates. Este es uno de esos grandes debates, digamos, las asociaciones y similitudes en relación a la creatividad y la inteligencia. Listo. Digamos que hay investigaciones que tienen sus posturas muy claras en cualquiera de estos escenarios. Entonces, si entendemos que la mente humana, el acto que hoy como seres humanos, digámoslo entre comillas, como esa especie evolucionada de la naturaleza que es capaz de pensar, imaginar, construir cultura, construir música, arte, etcétera, y tenemos esa gran capacidad, pues no es ajeno a la creatividad, eso es un componente de la inteligencia, es lo que nos hace inteligentes, esa parte que está en nuestro cerebro encargada de esos procesos ejecutivos, imaginativos, de razonamiento frente a los fenómenos, es algo propio de nuestra especie, hace parte de la inteligencia y la creatividad está allí, ¿cierto? Entonces la creatividad está muy asociada al componente de la inteligencia, pero hay autores, ¿cierto? Hay unos que los desmarcan, dicen, los ven como dos mundos distintos, aunque sean complementarios, otros los ven como interdependientes, ¿cierto? Entonces ahí hay todavía posturas y tensiones, pero sí hay una estrecha relación, eso es inevitable, es decir, están muy, muy relacionadas. Hay autores que durante mucho tiempo decían es que los creativos tienen un altísimo coeficiente intelectual y lo podían hasta demostrar. Luego vinieron otros que dijeron, no, eso no tiene nada que ver, son dos mundos. Inclusive le podemos demostrar que hay personas con un altísimo coeficiente intelectual, pero que no necesariamente tienen soluciones o caminos resolutivos creativos. Entonces, y hay otros que dicen es que depende de la situación, depende de la circunstancia, entonces están las diferentes posturas, como para dar a esa que la tenía como más fresca. Y la primera, ¿me la recuerdas que tenía que ver con? ¿Cómo trabajar la disciplina en los creativos considerando que la mente se les dispersa tan fácilmente? Sí, hay de todo. Miren, los psicólogos tienen una especialidad, inclusive hay un autor que es Maslow que habla de la personalidad creadora, es decir, hay un tipo de personalidad creativa. ¿Qué palabras más o menos, sin entrar en detalles, qué es la personalidad creativa? Básicamente la capacidad de adaptarse y trabajar con lo que se tiene en la mano. En otras palabras, ser recursivo, pues así, palabras rasas, ser recursivo. Y la recursividad es muy humana. Está el estereotipo del creativo que es desorganizado, pero está el organizado. El que es disperso, pero el que es focalizado. Es decir, un psicólogo llamado Mihaly Csikszentmihalyi logró tipificar eso, ¿cierto? Entonces, no hay como un molde con el cual uno puede decir todos los creativos son de esa manera. De hecho, durante mucho tiempo se asociaba
que el creativo tenía que estar influenciado por una sustancia psicoactiva o el alcohol para desempeñar su camino creativo. Eso se desmitificó porque correspondía a unas creencias del momento en el entorno sociocultural. Pero hay una grandísima cantidad, pero muchísimas personas destacadas en campos de la creatividad en todo el mundo y en todos los campos que pasan desapercibidos, ¿cierto? Es decir, uno lo ve en la calle y no se imagina que esa persona fue la que hizo esa gran contribución. Hay otros que sí lo exteriorizan en su forma de vestir, de hablar, de comportarse, ¿cierto? Entonces hay de todo, hay de todo. Y todo eso la psicología lo explica, esa es la fortuna. Hay mucha explicación para todo ese fenómeno que ocurre con el que intenta mostrar su creatividad a partir de la apariencia, de una forma de vestir, de mirar, de comportarse, de interactuar, de socializar o de aislarse del mundo y que es tipificado como creativo. Pero ¿qué pasa con el otro? Que es el que uno se lo cruza en la calle y no, parece que trabajara, no sé, en una entidad bancaria y que uno no se imagina que hizo esa gran contribución, ¿cierto? Y a veces por esos imaginarios que se crean. Entonces hay de todo, o sea, es como todo, yo creo que en todas las actividades se da lo mismo. Entonces, lo que sí ha hecho la psicología es encontrar mecanismos que son comunes en el ser humano frente al pensamiento creativo, pensamiento convergente, que es pensamiento divergente, que es inherente a cualquier profesión, actividad, edad, bueno, es parte de la mente humana, de ese procesamiento. Entonces, digamos que surgen técnicas creativas para estimular la imaginación o focalizar si es muy disperso. Hay unas técnicas que pueden ayudar a focalizar, hay técnicas visuales, hay técnicas escriturales, hay técnicas individuales, hay técnicas grupales, hay técnicas, ¿cierto?, de mucho tipo, corporales que estimulan la creatividad. Bueno, hay muchísimos, porque lo que se busca es desbloquear y estimular eso que se da en la mente, ese proceso asociativo para llegar a ideas. La siguiente pregunta tiene que ver más con la publicación de resultados. Es cuando una investigación no se logra terminar por diversas circunstancias, ¿es posible publicar la experiencia considerando las dificultades y describiendo lo que se llevó a cabo? Sí, y de hecho a mí me ha pasado. Es decir, he tenido situaciones, ya sea yo en una investigación o con un estudiante asesorado, que por alguna razón digamos que o no pudo concluir el trabajo de campo y por lo tanto no hacer unos análisis profundos y unas conclusiones, o quedó incompleto y no era como se esperaba, entonces hay que tomar decisiones. Muchas veces cuando llega una etapa de esas, es decir, llegó, no sé, pandemia y ¡pum!, no pude hacer ese trabajo de campo que era así y ya tengo que cumplir con mi proceso. ¿Y qué hago? No puedo parar, tengo que seguir. Entonces lo que hace es que se reorienta a tiempo la investigación y ya no se plantea como con trabajo de campo, metodología, análisis, resultados, sino se deja como un análisis o una reflexión. Entonces hay tipologías de escritos donde uno puede hacer una construcción epistemológica o una contribución epistemológica o un enfoque teórico diferente. Entonces ahí ya, digamos, se logró rescatar desde el marco teórico lo que se había construido y se ajusta y sigue siendo importante. Es decir, depende, ¿cierto? Depende de varios factores, pero en lo que a mí me ha correspondido, algún par de veces nos ha tocado hacer esos giros y los enviamos, los leen, los evalúan y cumplimos con los requerimientos, ¿cierto? O hay que hacer, digamos que se truncó el trabajo de campo por alguna razón, entonces, ¡pum!, entonces nos toca modificar el planteamiento de la metodología, ¿cierto?, los participantes, etcétera, y trabajar con ese material. Puede ocurrir y ocurre que el evaluador o la revista o las políticas editoriales digan, no, lo que pasa es que aquí la metodología quedó incompleta o la muestra no es suficiente o lo que sea, rechazado, listo, sí, pero lo intentamos. O sea, digamos que yo siempre intento salvar por algún lado los escritos. Es decir, yo creo que tiene, y bueno, no logró mandarse una revista de alto impacto, pues salió una revista de divulgación, listo, pero el producto salió por algún lado. Entonces sí, nos ha ocurrido y ahí están los sacrificios. Vea, lo pensábamos de este nivel, tocó sacarlo a una revista de divulgación, lo aceptaron y salió fantástico. Pudimos tomar esto y volverlo, no sé, una nota editorial para una revista, pues salió con una nota editorial, ¿sí me entiende? Entonces, es muy interesante porque la sensación que queda es no se perdió el esfuerzo, no quedó como queríamos, queda un sinsabor, pero bueno, finalmente valió la pena porque algo salió. Entonces yo creo que ahí es donde están las estrategias y los movimientos que uno hace cuando se dan ese tipo de situaciones. Y finalmente tenemos dos intervenciones de Marta Vera donde nos manifiesta que si investigar es preguntar sobre la vida en pleno, somos investigadores desde que nacemos, con las preguntas a nuestra madre en la interacción desde lo nutricio con ella, que además nos ayuda a estar bien en el entorno. Asimismo, ella nos recomienda el libro El poder de la mente desenfocada. Muy, muy profundo eso, claro, es verdad. Podríamos decir, es que si siempre hemos preguntado, la curiosidad, investigar es hacerle preguntas diferentes, y si desde muy pequeños hacemos preguntas,
Claro que es, total, que es así. Y la famosa época del por qué de los niños, ¿no? ¿Por qué esto? Eso es curiosidad, ¿no? ¿Y por qué el sol es amarillo? ¿Y por qué el sol sale así? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué el cielo? ¿Y por qué te vistes así? Eso es el principio de la curiosidad. Lo que pasa es que el adulto comete un gravísimo error y es que empieza a limitar eso y lo presenta o lo evidencia como algo negativo y malo. No pregunte más, no el sol, ¿por qué dibujaste el sol verde? Eso está mal, está incorrecto, no corresponde con la realidad. Mira, el sol es amarillo. Y ahí estamos matando la curiosidad y el principio de investigación. Porque ni siquiera, ojo, ni siquiera el adulto se toma la molestia de preguntarle al niño, ve, ¿por qué lo pintaste verde? ¿No? Como entrar en ese diálogo, sino inmediatamente entra a corregir y a mostrar la realidad. Y a lo mejor el niño lo pintó verde por la simple razón que se le acabó el amarillo y cogió el primero que encontró. Pero como no se da esa interacción, no empieza la reflexión de, ve, qué interesante que se te acabó, ve, yo no me lo había imaginado desde ese punto de vista, un sol verde. Ah, entonces ya se murió. Y eso pasa en la primera infancia, es decir, en los primeros años, a veces desde la guardería, el colegio, etcétera, etcétera. Y el error es que empezamos a crear una coraza, una inseguridad creativa, y crecemos con inseguridad creativa. Por eso, y yo lo evidencio todos los días en clase con mis estudiantes, cuando les digo, bueno, aquí tienen libertad de pensar lo que quieran frente a este problema o este reto. Piensen lo que se les ocurra, por absurdo, ridículo, descabellado que parezca. Cuando uno da esa indicación, uno se imagina que muchos se van a desatar en ideas y les cuesta y no saben y no se atreven y no quieren decir por timidez, por vergüenza, por miedo al que dirán. Entonces venimos con una capa de inseguridad creativa que el entorno nos la cada vez ha reforzado. Entonces empezar a desmembrar eso, a romperlo para volver a empoderar y recuperar la confianza creativa es el trabajo duro que hacemos y tenemos muchas evidencias que demuestran en muy corto tiempo, cuando rompemos esas barreras, los resultados frente a un reto, un ejercicio, un trabajo son brutales. Es decir, cambia del cielo a la tierra. Y los comentarios siempre al final son, yo cuando empecé esto no creí que fuera creativo, yo no me imaginé que fuera creativo, pero ahora cuando veo estos resultados digo, pues pucha, no me imaginé que fuera capaz de hacer esto. Y tenemos muchísimas evidencias. Es por eso, yo creo que sí, hay que recuperar esa capacidad y esa curiosidad que teníamos de niños y que a lo mejor hemos perdido a lo largo de muchos años por muchas razones. Si alguno de los asistentes tiene de pronto alguna pregunta o comentario adicional, puede escribirlo a través del chat o abrir su micrófono. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Marcela Restrepo nos escribe: gracias, profe Omar, por compartirnos estas experiencias de vida que permiten inspirar a futuros investigadores. Excelente. Gracias, Marce, muy rico haberte visto aquí en el espacio. Okay. Bueno, Muchas gracias, entonces le paso a mi compañera Blanca. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestro investigador invitado, Omar Muñoz, por su participación, por tan interesante pues este encuentro, a todos nuestros participantes que nos acompañaron y una participación muy significativa de preguntas. Los esperamos en nuestro próximo encuentro y les deseo un hasta pronto. Que pasen una feliz tarde, doctor Omar. Cuídese mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación Gracias. nuevamente, Blanca, a todo el equipo, a los asistentes. Muchísimas gracias y espero haberles contribuido en algo en este proceso. Feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde. Chao. Chao. Las compañeritas, ¿cómo están?
Hola Blanca, muy bien, muy bien. ¿Qué más, Qué señorita? chévere. Me Siento encantó, me que encantó, me muy, encantó. Ay, muy qué hombre tan interesante. hermoso. Qué hombre tan hermoso. Imagínate que yo leí de él cosas hermosas y yo no, pues este es un hombre especial. No, 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 no. Pues Martica, me sentí que hay. sí, muy lindo. No te ve. De hecho, lo que yo dije, yo no quiero hacer un conversatorio como siempre se ha hecho, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Porque me parecía muy interesante como jugar con algún, pues yo nunca he estado en muchos conversatorios, nada, pero he visto entrevistas muy bonitas donde se juega como un poquito más allá, no solamente el solo es hablando, sino interactuar en algunos momentos. Y pues de hecho tenemos un derrotero de preguntas que nos la facilita pues el equipo. Entonces eso permitió y de ir como analizando como cada cosa de él, porque pues yo sabía que iban a haber buenas preguntas por el tema. Entonces, Sí. no, pues les voy a enviar por correo a todos los participantes como la bibliografía de él y tiene uno me Uy, parece por muy favor. interesante. Para mí Claro, yo apenas se los me envío. encantó Yo ya la todo. tengo Sí. lista y se las voy a enviar, pero mañana lo hago en la mañana. ¿Listo? Voy a Listo, darle, dale. bueno, Martica, gracias. Blanca y súper bien, lo hizo muy Sí. bien, me gustó mucho. Ay, qué tan linda, no, con Felicitaciones, mucho felicitaciones y cariño, gracias. dispuesta, pues. Un Sí, abracito, hágale gracias por participar. igualmente. Listo, Cuídate mija, mucho. que vaya muy bien. Chao, chao.